El panorama político de la antigua Grecia estuvo marcado por el surgimiento de la polis, una ciudad-estado que se convirtió en la unidad fundamental de la civilización griega. En cada polis, el desarrollo de los sistemas políticos estuvo profundamente entrelazado con las costumbres locales, las estructuras económicas y las jerarquías sociales. Aunque la polis se caracterizó por su gobierno autónomo y un sentido de orgullo cívico, también se convirtió en un campo de batalla para ideologías en competencia, especialmente la democracia y la oligarquía. Estas dos formas de gobierno, que estaban en oposición entre sí, moldearon la dinámica política y social de la sociedad griega. Su competencia definió la evolución política de las ciudades griegas, particularmente en Atenas y Esparta, y tuvo un impacto duradero en el pensamiento político occidental. El concepto de la polis. El término polis, plural poleis, se refiere a una ciudad-estado griega, que consistía en un centro urbano y su territorio circundante, que a menudo incluía tierras agrícolas y pequeñas aldeas. Cada polis era una entidad autogobernada con sus propias leyes políticas y constitución. Aunque las poleis compartían elementos comunes, como el idioma, las prácticas religiosas y las tradiciones culturales, cada polis tenía formas de gobierno y estructuras políticas distintas. La polis también ocupaba un lugar significativo en la identidad de sus ciudadanos. Los ciudadanos griegos, conocidos como polites, se identificaban principalmente con su polis, y la lealtad colectiva hacia la ciudad-estado a menudo prevalecía sobre cualquier lealtad a una identidad griega más amplia. Como resultado, el sistema político de cada polis se consideraba un reflejo de sus valores y prioridades, lo que convirtió a la polis en un terreno fértil para el desarrollo de sistemas políticos en competencia, particularmente la democracia y la oligarquía. Democracia en Atenas. Uno de los ejemplos más famosos de una polis democrática es Atenas, especialmente en el siglo V Alcistoso, durante el liderazgo de Péricles. La democracia ateniense se caracterizó por su forma directa de gobierno, en la que los ciudadanos tenían derecho a participar directamente en los procesos de toma de decisiones. Esta forma de democracia surgió como una ruptura radical respecto a las monarquías y el gobierno aristocrático anteriores y se convirtió en una característica definitoria de la vida política ateniense. La democracia ateniense se basaba en varios principios clave. 1. Ciudadanía y participación. Solo los ciudadanos varones, nacidos libres en Atenas y mayores de 18 años, tenían derecho a participar en el proceso democrático. Esto excluía a las mujeres, los esclavos y los residentes extranjeros, metics, de la participación política, pero dentro de la clase ciudadana, el sistema era radicalmente inclusivo. 2. La asamblea, eclesia. El órgano central de la democracia ateniense era la eclesia, una asamblea donde los ciudadanos podían reunirse para debatir y votar sobre asuntos importantes. La eclesia se reunía aproximadamente cada 10 días y estaba abierta a todos los ciudadanos. Las decisiones tomadas por la asamblea eran vinculantes y abarcaban temas como la guerra, la política exterior y las leyes. 3. Consejo de los 500. El bull se encargaba de la administración diaria de la ciudad. Estaba compuesto por 500 ciudadanos, elegidos por sorteo que servían durante un año. El consejo preparaba la agenda para la asamblea y se encargaba de ejecutar sus decisiones. 4. Votación directa y loterías. La democracia ateniense también empleaba el uso de loterías para ciertos cargos de poder. Los ciudadanos eran seleccionados al azar para diversos roles gubernamentales, como magistrados y miembros del consejo. Este enfoque estaba diseñado para prevenir la corrupción y garantizar que todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de servir en el gobierno. La democracia ateniense es a menudo considerada la cuna de los ideales democráticos, ya que permitía la participación activa de los ciudadanos en la formación de la dirección de su ciudad-estado. Sin embargo, no estaba exenta de fallos. Las mujeres, los esclavos y los no ciudadanos eran excluidos del proceso político y el proceso de toma de decisiones a menudo estaba influenciado por la retórica de líderes influyentes. A pesar de estas limitaciones, el experimento democrático de Atenas sentó las bases para el pensamiento democrático moderno. Oligarquía en Esparta. En marcado contraste con Atenas, Esparta estaba gobernada por un sistema oligárquico que concentraba el poder en manos de unos pocos élites. El sistema político espartano estaba altamente estructurado, con un enfoque en la disciplina militar, la estabilidad y el control.
La sociedad espartana se organizaba en torno a la idea de mantener un estado militar fuerte, y su sistema político reflejaba esta prioridad. La oligarquía espartana se definía por varias instituciones clave. 1. Los dos reyes. Esparta era única en que tenía dos reyes, uno de las familias reales Agiad y otro de la familia Euripona. Estos reyes tenían deberes militares y religiosos y eran elegidos de por vida, aunque sus poderes estaban limitados por otros órganos de gobierno. Su papel era principalmente simbólico, ya que compartían el poder con otras instituciones del sistema oligárquico. 2. La Jerusia. La Jerusia estaba compuesta por 28 hombres mayores de 60 años, además de los dos reyes. Los miembros de la Jerusia eran elegidos de por vida y eran responsables de tomar decisiones importantes relacionadas con las leyes y las políticas. La Jerusia tenía la autoridad para proponer leyes que luego eran votadas por la Apeya, la Asamblea de Ciudadanos. El Consejo tenía un poder significativo, especialmente en cuestiones relacionadas con el ejército y la política exterior. 3. La Apeya, Asamblea de Ciudadanos. La Apeya estaba formada por todos los ciudadanos varones mayores de 30 años. Aunque la Apeya podía votar sobre las leyes y políticas propuestas por la Jerusia, no tenía el mismo nivel de poder que la Asamblea ateniense. Los miembros de la Apeya no participaban en debates. En su lugar, votaban según las propuestas presentadas por la Jerusia. 4. Los éforos. Los éforos eran 5 magistrados elegidos que poseían un considerable poder en Esparta. Se encargaban de supervisar a los reyes y asegurarse de que sus acciones se ajustaran a la ley espartana. Los éforos también tenían autoridad judicial y podían incluso llevar a los reyes a juicio si se encontraba que habían violado la ley. La oligarquía espartana, aunque ofrecía una sensación de estabilidad y fuerza militar, concentraba el poder político en una pequeña élite. Este sistema aseguraba que solo los individuos más ricos y poderosos tuvieran voz en el gobierno de Esparta, lo que llevaba a una falta de representación política para los ciudadanos comunes. El sistema espartano fue eficaz para mantener un estado militar fuerte, pero carecía de la inclusividad y participación cívica que caracterizaba la democracia ateniense. Tensiones entre democracia y oligarquía. Los sistemas políticos de Atenas y Esparta resaltan la división ideológica entre la democracia y la oligarquía en la antigua Grecia. La democracia ateniense se basaba en la idea de participación igualitaria para todos los ciudadanos, mientras que la oligarquía de Esparta se sustentaba en la noción de que el poder debía concentrarse en manos de unos pocos. Estas formas de gobierno en competencia a menudo entraron en conflicto, no solo en el ámbito político, sino también en los enfrentamientos militares. La Guerra del Peloponeso 431-404 a Gerstys, librada entre la Liga de Delos dirigida por Atenas y la Liga del Peloponeso dirigida por Esparta, fue en muchos aspectos un conflicto entre estas dos formas de gobierno. Atenas representaba la democracia, mientras que Esparta encarnaba la oligarquía, y su rivalidad no solo era política, sino también ideológica. La Guerra del Peloponeso resultó en la eventual derrota de Atenas, pero las consecuencias fueron profundas. Aunque el sistema democrático de Atenas colapsó brevemente después de la guerra, sus ideales democráticos siguieron influyendo en el pensamiento político griego. Mientras tanto, el sistema oligárquico de Esparta, aunque inicialmente exitoso, se debilitó gradualmente a medida que declinaba su dominio militar. Legado del sistema de la polis. La competencia política entre la democracia y la oligarquía en la antigua Grecia tuvo un profundo impacto en el desarrollo del pensamiento político y la gobernanza en el mundo occidental. El modelo democrático de Atenas proporcionó la base para el desarrollo posterior de los sistemas democráticos, particularmente en la República Romana y los estados democráticos modernos. Por otro lado, las estructuras oligárquicas de Esparta influyeron en las ideas sobre la gobernanza militar y el papel de las élites en la configuración del orden político. El legado del sistema de la polis también ilustra la tensión entre los ideales de igualdad y participación frente a la necesidad de estabilidad y control. El debate entre democracia y oligarquía continúa moldeando el discurso político hasta el día de hoy, ya que las sociedades luchan con preguntas sobre la distribución del poder, el papel de los ciudadanos en el gobierno y la relación entre los derechos individuales y la responsabilidad colectiva. En conclusión,
El sistema de la polis en la antigua Grecia, con sus modelos en competencia de democracia y oligarquía, jugó un papel crucial en la configuración del panorama político del mundo antiguo. Estos sistemas no eran solo constructos teóricos, sino que reflejaban los valores, las prioridades y las luchas de las personas que vivían en las ciudades-estado griegas. El legado de estos debates sigue resonando en los sistemas políticos del mundo moderno.